Episodio 3, en el que un ataque de pánico bancario trajo el primer billete moderno del mundo en la Suecia del siglo XVII. Suecia es un país pionero en muchos ámbitos, también a nivel financiero, económico y monetario. En los últimos años ha destacado por promover con bastante éxito la eliminación del dinero en efectivo, o por ser el primer país en fijar tasas de interés negativo. Pero su espíritu innovador no es de ahora, sino que tiene siglos. De hecho, fue el primer país de Europa en introducir los billetes modernos, hace ya más de 350 años. El inventor de ese primer billete bancario fue Johan Palmstierna, un comerciante holandés de origen letón. En 1657 creó el Stockholms Banco, que podríamos traducir como Banco de Estocolmo, y prometió al rey Carlos X Gustavo de Suecia el pago de la mitad de los beneficios a la corona. Nació como un banco normal, que imitaba a otros que florecieron en la Europa del Renacimiento, y aunque era privado, actuaba a modo de banco central con el control del rey. En aquella época, Suecia no tenía una moneda única. Circulaban los daler de plata y de cobre, con un tipo de cambio fijo entre ambas. Una moneda que, como el dólar, comparte origen con el thaler alemán. La economía sueca no atravesaba un buen momento. Acumulaba numerosos problemas, la mayoría de origen bélico. La Guerra de los 30 años acababa de terminar, y las incursiones militares en Dinamarca y Polonia se sucedían, circunstancias que habían provocado grandes deudas y que la moneda del país se depreciara. Además, el cobre, una materia prima que ya abundaba en el país, se había depreciado ante la llegada de importaciones asiáticas. Este cúmulo de circunstancias provocó que Suecia tuviera que acumular monedas de cobre enormes para poder mantener la paridad entre la plata y el cobre. Monedas que llegaban a pesar hasta 19 kilos, un peso y un tamaño que las hacían, digamos, poco manejables. Había que sumar que además los ciudadanos solían almacenar las monedas de plata. Su circulación era más escasa. Este era el escenario en el que operaba Palmstierna. En los primeros años, el banco había introducido una innovación: financiar los préstamos de la entidad con los depósitos de los clientes, en lugar de hacerlo con capital propio. En las finanzas modernas es algo totalmente normal, pero en aquel momento esta posibilidad no existía. El banquero creía que los clientes nunca se iban a agolpar para reclamar sus depósitos. Se equivocó. En 1660 el cobre sufrió una gran depreciación, otra más, y el gobierno decidió emitir nuevas monedas. Pesaban un 83% con respecto a las anteriores. Ante esta situación, los clientes reclamaron en masa sus depósitos. Querían recoger sus antiguas monedas depositadas en el banco para beneficiarse de esa diferencia que había fijado el gobierno. Acosado por los clientes que reclamaban sus depósitos y sin reservas suficientes para atender la demanda, el banquero recurrió al rey. Logró convencerle de que le permitiera imprimir billetes con la promesa de pago. Se les conocía coloquialmente como Palmstiernas. El papel moneda como certificados de depósitos circulaba desde mucho antes, pero estos eran los primeros billetes en el sentido moderno, emitidos en papel por una cantidad fija, al portador, respaldados por el gobierno y sin necesidad de especificar el depositante, la cantidad del depósito o el interés. Tampoco sirvió como solución al problema. El Stockholms Banco emitió demasiados billetes. El crédito se disparó rápidamente y finalmente quebró en 1664. El gobierno sueco tuvo que hacerse cargo de la entidad. Devolvió a los depositantes el dinero reclamado y liquidó el banco en 1667. A Palmstierna las cosas no le fueron bien. Le retiraron la licencia bancaria, fue acusado de fraude en la contabilidad y condenado a muerte. Aunque al final fue perdonado y condenado solo a prisión. Salió de la cárcel en 1670.
y 1 año después murió. Esta aventura no solo supuso la creación de los billetes modernos en Europa. Suecia, con la lección aprendida, estableció en 1668 el primer banco central del mundo, en el sentido moderno, con control del Parlamento y con la función de financiar al gobierno. Aunque en un principio tuvo prohibida la emisión de billetes. Creo que a estas alturas no hace falta que les explique el motivo. Los autores espirituales y materiales de este episodio son Javier Calvo y Ricardo Larrechea. En la postproducción de sonido, Remo Vicario. La voz es la mía y me llamo Patricia Adler. El Economista Podcast.